Cierra los ojos un momento. Imagina que estás en una habitación completamente oscura. El aire es denso, pesado, y lleva más de 3000 años sin moverse. Huele a resina antigua, a mirra seca, a algo que tu mente moderna no puede identificar, pero que tu cuerpo reconoce como profundamente antiguo. Tus dedos rozan una pared de piedra caliza, fría como el olvido, y de pronto un destello de luz atraviesa la oscuridad. Lo que ves te quita el aliento. Un rostro dorado te devuelve la mirada. Es el rostro de un rey que murió siendo apenas un adolescente. Un niño que cargó sobre sus hombros, frágiles, el peso de un imperio que se desmoronaba. Es el rostro de Tutankamón, y tiene algo que contarte. Durante décadas, los historiadores creyeron que este faraón fue asesinado, que alguien, en las sombras de palacio, decidió terminar con su vida para apoderarse del trono. Era una historia perfecta: intriga, poder, traición. Pero la ciencia moderna tenía otros planes. Cuando los investigadores finalmente pudieron analizar el ADN de su momia, descubrieron algo mucho más perturbador que cualquier conspiración. Descubrieron que Tutankamón estaba condenado desde antes de nacer, que su cuerpo era un mapa de enfermedades hereditarias, que cada hueso de su esqueleto contaba la historia de una familia real que se había destruido a sí misma. ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente heredar no solo un reino, sino también una sentencia de muerte escrita en tu propia sangre? ¿Te has preguntado cómo es gobernar un imperio cuando apenas puedes caminar sin ayuda de un bastón? ¿Qué significa ser considerado un dios viviente cuando tu cuerpo te recuerda cada día que eres terriblemente humano? ¿Por qué una dinastía que había dominado el mundo conocido durante 250 años se extinguió de repente, sin dejar herederos? Hoy vamos a descubrir juntos una historia que los libros de texto apenas mencionan. No es la historia del oro y las joyas que encontró Howard Carter en 1922. Es la historia de lo que ese oro escondía: un cuerpo enfermo, una dinastía agonizante y una serie de decisiones que llevaron a una de las familias más poderosas de la historia a su extinción total. Si te apasiona la historia tanto como a mí, te invito a quedarte, a darle me gusta y este video y a suscribirte si aún no lo has hecho. Déjame un comentario contándome qué misterio del antiguo Egipto te gustaría explorar en futuros videos. Ahora, prepárate, porque estamos a punto de viajar más de 3300 años hacia atrás. Vas a despertar en un Egipto que arde bajo un sol implacable, donde el río Nilo dicta la vida y la muerte de millones, donde los sacerdotes susurran contra un faraón hereje y donde un niño enfermo está a punto de ser coronado rey de todo lo que existe bajo el cielo. El año es aproximadamente 1332 antes de nuestra era. En la ciudad de Tebas, entre columnas monumentales y el aroma del incienso sagrado, un niño de apenas 8 o 9 años está a punto de recibir la doble corona del Alto y Bajo Egipto. Sus manos son demasiado pequeñas para sostener el cayado y el flagelo. Sus hombros son demasiado frágiles para el peso de un imperio. Pero no hay nadie más. La línea de sangre divina se ha estrechado tanto que este niño enfermo es la única esperanza de una dinastía moribunda. El sol de mediodía cae como plomo fundido sobre los templos de Amón. El aire vibra con el calor, distorsionando las siluetas de los obeliscos que se alzan como dedos de piedra señalando al cielo. En las calles de Tebas, los artesanos detienen su trabajo. Los escribas dejan sus pinceles de junco sobre los papiros a medio terminar. Los campesinos que han venido a entregar su tributo de grano se postran en el polvo. Algo extraordinario está sucediendo en el gran templo de Karnak. Un niño
está siendo coronado señor de las dos tierras, dueño de todo lo que el sol ilumina. Su nombre en ese momento es Tutankamón, que significa imagen viviente de Atón. Pero ese nombre cambiará pronto. Todo está a punto de cambiar. El niño que avanza por el pasillo de columnas gigantescas, tan pequeño que su sombra apenas se distingue entre las de los sacerdotes que lo rodean, no puede imaginar el peso que está a punto de caer sobre sus hombros delgados. Tampoco puede imaginar que, más de 3 milenios después, su rostro será el más reconocido de todos los faraones de Egipto. Visualiza la escena con todos tus sentidos. Un salón de ceremonias iluminado por antorchas que proyectan sombras danzantes sobre relieves pintados de azul lapislázuli, oro reluciente y rojo carmesí. El incienso de Kifi llena el aire con su aroma dulce y embriagador, una mezcla de miel, vino, pasas, mirra y junípero que los egipcios creían capaz de conectar el mundo de los vivos con el de los dioses. Los sacerdotes, con sus cabezas rapadas brillando bajo la luz temblorosa, entonan himnos que se han cantado durante 1000 años. Y en el centro de todo, un niño demasiado pequeño para la corona doble, que pronto descansará sobre su cabeza. Los relieves que han sobrevivido hasta nuestros días nos muestran algo revelador que los expertos tardaron décadas en comprender. Tutankamón aparece frecuentemente sentado, mientras otros faraones se representaban de pie, en poses dinámicas de caza o guerra. Sus imágenes lo muestran con un bastón, a veces con 2. Durante mucho tiempo, los arqueólogos pensaron que estos bastones eran símbolos de autoridad real, cetros ceremoniales que representaban su poder divino. Pero cuando se abrió su tumba en 1922, se encontraron más de 130 bastones de diferentes tamaños y estilos. 130 bastones para un faraón que murió a los 19 años. No eran símbolos de poder, eran herramientas de supervivencia. El niño rey no podía caminar sin ayuda. Para entender la magnitud de lo que este niño heredaba, debemos comprender el caos que lo precedía. Egipto, en ese momento, no era el imperio glorioso que imaginamos cuando pensamos en pirámides y esfinges. Era un reino fracturado, dividido, donde los templos habían sido cerrados durante más de una década, donde los sacerdotes de Amón habían sido perseguidos y despojados de todo poder, donde la economía se tambaleaba sin el sistema redistributivo de los templos, y donde las provincias del imperio en Siria y Palestina comenzaban a rebelarse ante la negligencia de la metrópoli. La dinastía 18 había gobernado Egipto durante casi 250 años, cuando Tutankamón llegó al trono. Había producido algunos de los faraones más poderosos de toda la historia egipcia. Tutmosis III, llamado el Napoleón de Egipto, había liderado 17 campañas militares y expandido el imperio hasta el río Éufrates. Amenhotep III había presidido una era de riqueza y esplendor, artístico sin precedentes, construyendo templos magníficos y manteniendo relaciones diplomáticas con todas las grandes potencias del mundo conocido. Pero ahora, esa gran dinastía dependía de un niño que necesitaba bastones para caminar y que moriría antes de cumplir 20 años. Cuando el joven Tutankamón fue coronado, los sacerdotes que oficiaban la ceremonia debieron sentir una mezcla de esperanza y desesperación. Esperanza porque finalmente podían restaurar el orden antiguo, devolver a los dioses tradicionales su lugar legítimo en el panteón egipcio. Desesperación porque el instrumento de esa restauración era un niño enfermo, frágil, sin experiencia, fácilmente manipulable por los cortesanos que lo rodeaban. Un niño que era, literalmente, el último recurso de una dinastía moribunda. Los consejeros que realmente gobernaban en su nombre eran hombres experimentados y ambiciosos.
Ay, un anciano funcionario que llevaba décadas en la corte, susurraba consejos en el oído del joven faraón. Horemheb, el comandante supremo del ejército, mantenía las fronteras con puño de hierro, mientras observaba el trono con ojos calculadores. Estos hombres sabían que el niño era una marioneta necesaria, un símbolo de legitimidad que les permitía gobernar sin provocar una crisis constitucional. Y esperaban pacientemente su turno. Los primeros años del reinado se dedicaron a deshacer todo lo que el padre de Tutankamón había construido. El joven faraón cambió su nombre de Tutankatón a Tutankamón, abandonando al dios Atón por el antiguo Amón. Abandonó la ciudad de Amarna, la capital construida por su padre en medio del desierto, y regresó a Tebas y Menfis. Ordenó reabrir los templos que habían sido cerrados, restaurar las estatuas de los dioses que habían sido destruidas, y devolver sus tierras y privilegios a los sacerdotes que habían sido despojados. Era una tarea hercúlea para cualquier gobernante. Para un niño enfermo, era simplemente imposible de realizar personalmente. Tutankamón firmaba decretos que otros redactaban, aparecía en ceremonias que otros organizaban, y prestaba su rostro divino a políticas que otros diseñaban. Su frágil reinado no fue suyo en ningún sentido real. Fue un reinado prestado, una regencia disfrazada, una transición hacia algo que ni siquiera él podía imaginar. Y mientras tanto, cada día que pasaba, las enfermedades que habitaban su cuerpo seguían su curso silencioso, acercándolo un poco más hacia una tumba que sería olvidada durante milenios, hasta que un arqueólogo británico tropezara con ella por accidente y cambiara para siempre nuestra comprensión del antiguo Egipto. Los antiguos egipcios no sabían que estaban creando cápsulas del tiempo cuando envolvían a sus muertos en vendas de lino empapadas en resina. No imaginaban que cada cuerpo preservado sería, miles de años después, un libro abierto para científicos con tecnologías que habrían parecido magia incluso para sus sacerdotes más sabios. Las momias reales de la dinastía XVIII son hoy archivos biológicos que guardan secretos que ningún papiro pudo registrar. Imagina que pudieras leer la historia de una persona no en las palabras que escribió ni en los monumentos que construyó, sino directamente en sus huesos, en su ADN, en los parásitos que quedaron atrapados en su sangre seca. Esto es exactamente lo que la ciencia moderna ha logrado hacer con las momias del antiguo Egipto, transformando cuerpos muertos en testigos elocuentes de vidas vividas hace más de 3000 años. El proceso de momificación egipcio, aunque diseñado con propósitos religiosos para preservar el cuerpo para la vida eterna, resultó ser un método extraordinariamente efectivo de conservación biológica. Los embalsamadores extraían los órganos internos, desecaban el cuerpo con natrón durante 70 días y luego lo envolvían cuidadosamente en cientos de metros de vendas de lino empapadas en resinas aromáticas. El resultado era un cuerpo que podía resistir el paso de milenios en el clima seco del desierto egipcio. Lo que los antiguos sacerdotes no podían saber es que estaban preservando mucho más que la forma física del difunto. Estaban preservando células, tejidos, material genético. Estaban creando, sin saberlo, una biblioteca biológica que esperaría pacientemente hasta que la humanidad desarrollara las herramientas para leerla. Las primeras investigaciones científicas de momias fueron, según los estándares modernos, brutalmente destructivas. En el siglo XIX, los investigadores desenrollaban las vendas sin ningún cuidado, destruyendo evidencia invaluable en el proceso. Algunas momias fueron incluso desenvueltas en fiestas sociales, donde aristócratas europeos observaban como entretenimiento la revelación de cuerpos antiguos. Otras fueron molidas y vendidas como medicina,
o utilizadas como combustible para locomotoras. Fue una era de destrucción ignorante que hoy nos horroriza. Pero a medida que avanzaba el siglo XX, los métodos se volvieron más sofisticados. Las radiografías permitieron por primera vez ver dentro de las momias sin desenvolverlas. En 1968, un equipo de investigadores realizó las primeras radiografías detalladas de la momia de Tutankamón, revelando la estructura de sus huesos sin tocar los vendajes. Lo que vieron planteó más preguntas que respuestas. Fragmentos dentro del cráneo, una posible fractura, anomalías que no podían explicarse sin más investigación. El verdadero avance llegó con la tomografía computarizada. En 2005, la momia de Tutankamón fue sometida a un escáner de tomografía computarizada que produjo más de 1.700 imágenes transversales de su cuerpo. Por primera vez, los investigadores podían ver cada hueso, cada cavidad, cada anomalía con una claridad que habría asombrado a Howard Carter. Las imágenes revelaron un cuerpo que contaba una historia muy diferente de la propaganda real grabada en los templos. Pero incluso la tomografía computarizada palidece ante el poder del análisis de ADN. En 2010, un equipo dirigido por Zahi Hawass publicó los resultados de 2 años de investigación genética sobre la momia de Tutankamón y otras momias reales de su período. Extrajeron material genético de los huesos, lo amplificaron utilizando técnicas de reacción en cadena de la polimerasa y pudieron reconstruir relaciones familiares que habían sido debatidas durante un siglo. El ADN confirmó que Tutankamón era hijo de la momia conocida como Kibi-55, identificada como Akenatón, y de una momia femenina apodada la Dama Joven. Y aquí vino la revelación impactante. El análisis genético demostró que la Dama Joven era hermana completa de Akenatón. Tutankamón era producto de una unión incestuosa entre hermanos que compartían ambos padres. El árbol genealógico de la familia real no era un obtuso árbol en absoluto. Era un círculo cerrado que se estrechaba con cada generación. Pero el ADN reveló aún más. En los tejidos preservados del joven faraón, los investigadores encontraron ADN de Plasmodium falciparum, el parásito responsable de la forma más letal de malaria. No una cepa, sino múltiples, indicando infecciones repetidas a lo largo de su vida. El niño Dios había sido atormentado por fiebres recurrentes, por la enfermedad que todavía hoy mata a cientos de miles de personas cada año. Las momias de las 2 hijas mortinatas de Tutankamón, encontradas en su tumba en pequeños ataúdes dorados, también fueron analizadas. Una de ellas mostraba evidencia de espina bífida, escoliosis severa y síndrome de Sprengel. Eran cuerpos que nunca tuvieron oportunidad de sobrevivir, productos de una carga genética demasiado pesada para permitir el desarrollo normal. Cada momia examinada añadía nuevas piezas al rompecabezas. La abuela de Tutankamón, la reina Tille, mostró evidencia de diabetes y arterioesclerosis severa. Otros miembros de la familia presentaban malformaciones craneales, problemas dentales graves y signos de muerte prematura. El cuadro que emergía era el de una familia sistemáticamente destruida por su propia política matrimonial. Hoy, los investigadores pueden determinar no solo las relaciones familiares y las enfermedades, sino también la dieta, el lugar de origen, las heridas sufridas en vida, e incluso, en algunos casos, las emociones experimentadas antes de la muerte a través de los niveles hormonales preservados en los tejidos. Las momias se han convertido en los testigos más confiables de su propia historia, incapaces de mentir, incapaces de exagerar, contando la verdad cruda de vidas vividas hace milenios. Y lo que estas momias nos dicen sobre el final de la dinastía 18 es una historia que ningún escriba real habría osado registrar. La historia de una familia que se destruyó a sí misma,
generación tras generación, hasta que ya no quedó nadie capaz de continuar la línea. Cuando los científicos finalmente pudieron mirar dentro del cuerpo de Tutankamón sin necesidad de perturbarlo, encontraron un inventario de sufrimiento que ningún relieve real había mostrado jamás. Cada hueso contaba una historia de dolor. Cada anomalía revelaba una lucha silenciosa contra un cuerpo que se negaba a funcionar como debía. El faraón dorado era, en realidad, un joven atormentado por enfermedades que ni él mismo comprendía. Imagina despertar cada mañana sabiendo que el simple acto de caminar será una batalla. Que cada paso enviará punzadas de dolor desde tus pies deformados hasta tu columna curvada. Que la fiebre puede regresar en cualquier momento, dejándote temblando y delirando, mientras tus sirvientes murmuran oraciones a dioses que parecen haberte abandonado. Esta era la realidad cotidiana de Tutankamón, el señor de las dos tierras, el dios viviente que necesitaba bastones para cruzar una habitación. Las tomografías computarizadas de 2005 revelaron un catálogo de problemas médicos que habría sido impresionante incluso para un anciano, mucho más para un joven de 18 años. Comencemos por los pies, que en muchos sentidos eran el centro de su sufrimiento diario. El pie izquierdo de Tutankamón presentaba una condición llamada pie equinovaro, más conocida como pie zambo. Es una malformación congénita en la que el pie gira hacia adentro, haciendo que la persona camine sobre el borde exterior del pie en lugar de sobre la planta. Sin tratamiento moderno, que implica manipulación temprana y a veces cirugía, la condición es permanente e incapacitante. Cada paso que Tutankamón daba sobre ese pie izquierdo debió causarle un dolor que nosotros apenas podemos imaginar. El pie derecho no estaba mejor. Mostraba evidencia de enfermedad de Freiberg-Köhler, una necrosis avascular que ocurre cuando el suministro de sangre a los huesos del pie se interrumpe, causando que el tejido óseo muera lentamente. Las imágenes mostraban claramente la destrucción del segundo y tercer metatarsiano, huesos que deberían haber sido sólidos y que en cambio estaban aplanados y deformados por la muerte del tejido. Ahora comprendes por qué se encontraron 130 bastones en su tumba. No eran colecciones decorativas ni símbolos de poder. Eran ayudas médicas necesarias para un joven que no podía mantenerse de pie sin apoyo. Algunos de esos bastones muestran señales de uso intensivo, con las empuñaduras desgastadas por manos que se aferraban a ellos día tras día, año tras año. Pero los problemas de Tutankamón no se limitaban a sus pies. Su columna vertebral mostraba escoliosis, una curvatura lateral que habría afectado su postura y posiblemente causado dolor crónico de espalda. Su cráneo presentaba una forma ligeramente alargada, una condición que podría haber sido simplemente estética o podría haber indicado problemas neurológicos subyacentes. Y luego estaba la malaria. El ADN de Plasmodium falciparum, encontrado en sus tejidos, indica no una, sino múltiples infecciones a lo largo de su vida. La malaria falciparum es la forma más peligrosa de la enfermedad, capaz de causar fiebres de más de 40 grados, anemia severa, daño cerebral y muerte. Incluso cuando no mata, debilita el sistema inmunológico, dejando al paciente vulnerable a otras infecciones. Imagina los episodios. El joven faraón despertando en medio de la noche, temblando de frío a pesar del calor del desierto. Los médicos reales aplicando compresas y administrando pociones de hierbas que no funcionaban. Los sacerdotes recitando conjuros contra los demonios de la enfermedad, mientras el cuerpo del Dios viviente se consumía en fiebre. Y luego, después de días de agonía, la fiebre cediendo, dejando al paciente exhausto, anémico, más débil que antes. Cada episodio de malaria dejaba a Tutankamón un poco más vulnerable,
Su sistema inmunológico, ya comprometido por los problemas genéticos heredados de generaciones de endogamia, era incapaz de eliminar completamente el parásito. Los plasmodios permanecían latentes en su hígado, esperando el momento de resurgir y causar otra crisis. Los médicos egipcios de la época tenían un conocimiento sofisticado de muchas condiciones médicas. El Papiro Ebers, un texto médico casi contemporáneo de Tutankamón, describe tratamientos para más de 700 enfermedades diferentes. Había especialistas en ojos, en dientes, en problemas internos. Pero nada de lo que sabían podía ayudar a Tutankamón. No podían corregir las malformaciones óseas causadas por genes defectuosos. No podían eliminar los parásitos de la malaria de su sangre. No podían deshacer el daño causado por generaciones de matrimonios entre parientes cercanos. Lo más probable es que los médicos reales se limitaran a manejar el dolor. En la tumba se encontraron residuos de sustancias que sugieren el uso de preparados con propiedades analgésicas. El joven faraón probablemente pasó gran parte de su vida en un estado de dolor parcialmente controlado, funcionando lo suficiente para cumplir con sus deberes ceremoniales, pero nunca verdaderamente libre del sufrimiento. Y aquí reside una de las ironías más crueles de su historia. La propaganda real lo mostraba cazando leones, conduciendo carros de guerra, disparando flechas contra enemigos en fuga. Las imágenes tradicionales del faraón como guerrero invencible se aplicaron también a Tutankamón, creando una ficción que contrastaba brutalmente con la realidad de un joven que no podía caminar sin bastones. La máscara dorada que hoy conocemos, con sus rasgos serenos y perfectos, era otra mentira hermosa, ocultando un rostro marcado por el sufrimiento y la enfermedad. El faraón dorado no era dorado por dentro. Era un joven atrapado en un cuerpo que lo traicionaba constantemente, gobernando un imperio que esperaba de él una perfección física que nunca pudo alcanzar. En la cosmología egipcia, los dioses mismos habían establecido el precedente. Osiris se casó con su hermana Isis, y de esa unión nació Horus. Si los dioses practicaban el matrimonio entre hermanos, ¿por qué no habrían de hacerlo sus representantes en la tierra? Esta lógica, perfectamente sensata para los antiguos egipcios, contenía una trampa mortal que la genética tardaría milenios en revelar. Hay una razón por la que prácticamente todas las culturas humanas tienen tabúes contra el incesto. No es solo una cuestión moral o religiosa, es una cuestión de supervivencia biológica. Cuando parientes cercanos se reproducen, los genes recesivos dañinos que normalmente permanecen ocultos tienen una probabilidad mucho mayor de expresarse. Enfermedades que en una población diversa aparecerían raramente se vuelven comunes, incluso inevitables. La realeza egipcia no conocía la genética. Lo que conocían era la teología, la política y la tradición. Y las tres convergían en una práctica que, vista desde nuestra perspectiva moderna, parece suicida: el matrimonio sistemático entre miembros de la familia real. Las razones para esta práctica eran múltiples, y en su contexto parecían completamente racionales. Primero estaba el precedente divino. Los mitos egipcios describían a los dioses originales casándose entre hermanos: Osiris con Isis, Set con Neftis. El faraón, como encarnación de Horus y representante de los dioses en la tierra, simplemente seguía el ejemplo divino. Segundo, estaban las consideraciones políticas. Casarse dentro de la familia aseguraba que el poder y la riqueza no se dispersaran, que ninguna familia noble externa pudiera reclamar el trono a través del matrimonio. Tercero, estaba la cuestión de la pureza de sangre. Los egipcios creían que la sangre real era literalmente divina, y mezclarla con sangre común la contaminaría. Pero la genética no entiende de teología ni de política.
Y lo que los faraones estaban haciendo, sin saberlo, era acumular un arsenal de mutaciones genéticas que eventualmente haría imposible la supervivencia de su linaje. Los estudios de ADN de las momias reales de la dinastía XVIII han revelado un árbol genealógico que parece más un círculo que un árbol. Amenhotep III, el abuelo de Tutankamón, se casó no solo con la reina Tille, sino también con al menos 2 de sus propias hijas. Su hijo Akenatón se casó con su hermana y tuvo hijos con ella. Tutankamón mismo se casó con su media hermana Ankesenamón. Cada generación añadía otra capa de consanguinidad sobre las anteriores. El coeficiente de endogamia es una medida que los genetistas utilizan para cuantificar el grado de parentesco entre los padres de un individuo. Un valor de 0 indica que los padres no tienen parentesco alguno. Un valor de 0.25 indica que los padres son hermanos completos que comparten ambos, progenitores. El análisis del ADN de Tutankamón reveló un coeficiente de endogamia de aproximadamente 0.25. Sus padres eran efectivamente hermanos completos. Pero el problema no comenzaba con Tutankamón. Venía acumulándose durante generaciones. Su padre Akenatón ya era producto de matrimonios consanguíneos anteriores. Su abuelo Amenhotep III probablemente también. Cada generación multiplicaba los problemas, como intereses compuestos de una deuda genética que eventualmente debería pagarse. Los efectos de esta endogamia extrema son visibles no solo en Tutankamón, sino en toda la familia real. Las momias muestran una prevalencia anormalmente alta de deformidades esqueléticas, problemas dentales y evidencia de muerte a edades jóvenes. Es como si la familia entera estuviera marchitándose desde dentro, incapaz de producir individuos sanos a pesar de toda su riqueza y poder. Los genetistas modernos han calculado las probabilidades. Si la práctica de endogamia de la dinastía XVIII hubiera continuado unas pocas generaciones más, la línea habría sido biológicamente incapaz de producir descendencia viable. Los embriones simplemente no habrían podido desarrollarse. La familia se habría extinguido por pura imposibilidad biológica, sin necesidad de conspiraciones ni asesinatos. Hay algo profundamente trágico en esta imagen. Una familia que creía estar preservando su pureza divina estaba en realidad cavando su propia tumba genética. Cada matrimonio entre hermanos, cada unión entre tío y sobrina, cada vez que eligieron la pureza de sangre sobre la diversidad, añadían otra pala de tierra sobre el ataúd de su dinastía. Los campesinos egipcios, que se casaban con vecinos de otros pueblos, que mezclaban su sangre con la de extranjeros y viajeros, tenían hijos más sanos que los dioses vivientes que los gobernaban. La ironía es devastadora. Los más pobres de Egipto poseían una riqueza genética que todo el oro de los faraones no podía comprar. Cuando miras la máscara dorada de Tutankamón, con sus rasgos serenos y perfectos, estás viendo una mentira hermosa. El rostro real debajo de esa máscara era el rostro de un joven con paladar hendido, mandíbula ligeramente deformada y rasgos que reflejaban generaciones de matrimonios entre parientes. La propaganda real lo mostraba como un dios perfecto. La realidad era un muchacho enfermo que pagaba el precio de decisiones tomadas mucho antes de su nacimiento. La endogamia real no fue exclusiva de Egipto. Las casas reales europeas la practicaron durante siglos, produciendo la famosa mandíbula de los Habsburgo y contribuyendo a la hemofilia que plagó a varias familias reales en el siglo XIX y XX. Pero pocas familias llevaron la práctica tan lejos como la dinastía XVIII de Egipto, y pocas pagaron un precio tan alto. El legado genético de Akenatón a su hijo no fue solo un reino en ruinas. Fue un cuerpo incapaz de funcionar, normalmente,
una constitución que no podía resistir las enfermedades comunes, y una imposibilidad casi total de producir herederos sanos. Tutankamón heredó no solo un trono, sino también una sentencia de muerte escrita en cada célula de su cuerpo. Antes de que Tutankamón naciera, su padre ya había encendido un fuego que consumiría a toda la familia. Amenhotep IV, quien se renombraría Akenatón, no se contentó con gobernar Egipto. Quiso reinventarlo por completo, desafiando a los dioses mismos. Lo que dejó tras de sí no fue un legado de gloria, sino un campo de ruinas sobre el cual su hijo enfermo tendría que construir. Para comprender verdaderamente el mundo que heredó Tutankamón, debemos retroceder una generación y conocer al hombre que lo destruyó. Su padre, Akenatón, es quizás el faraón más controvertido de toda la historia egipcia. Un revolucionario religioso cuyas acciones resonarían durante siglos y cuyo legado su propio hijo intentaría borrar desesperadamente. Imagina que eres un sacerdote de Amón en Tebas, alrededor del año 1350 antes de nuestra era. Tu familia ha servido en el templo durante generaciones incontables. Tu abuelo fue sacerdote, tu padre fue sacerdote, y tú has dedicado tu vida entera al servicio del rey de los dioses. El templo de Karnak es tu hogar, un complejo tan vasto que podrías caminar durante horas sin alcanzar sus límites. Los almacenes están llenos de grano, oro, ganado. El templo posee tierras en todo Egipto, controla el comercio, emplea a miles de personas. Es, en muchos sentidos, más rico y poderoso que el propio Palacio Real. Y entonces, un día, el mundo que conocías se derrumba. El nuevo faraón anuncia que Amón ya no es el dios supremo, que hay un único dios verdadero, Atón, el disco solar visible en el cielo, que todos los demás dioses, incluido Amón, al que has dedicado tu vida, son falsos, que los templos serán cerrados, que las estatuas serán destruidas, que el nombre de Amón será borrado de cada monumento de Egipto. Lo que Akenatón implementó fue, en términos que podamos comprender hoy, algo comparable a que un líder decidiera abolir todas las religiones de su país de un día para otro, cerrar todos los lugares de culto y forzar a toda la población a adorar exclusivamente a una nueva deidad que solo él comprendía verdaderamente. La resistencia debió ser feroz, aunque los registros oficiales no la mencionan. Pero podemos imaginarla. Sacerdotes susurrando en las sombras, familias escondiendo pequeñas estatuas de los dioses prohibidos, el resentimiento creciendo como un río subterráneo que eventualmente encontraría la superficie. Los arqueólogos han encontrado evidencia física de la destrucción sistemática ordenada por Akenatón en prácticamente todos los templos de Egipto. El nombre de Amón fue cincelado de los monumentos con un fervor que solo puede describirse como fanático. En el templo de Luxor, todavía hoy puedes ver los huecos rectangulares donde el nombre del dios fue arrancado de la piedra. En algunas tumbas, los cartuchos reales de faraones anteriores fueron mutilados para eliminar cualquier referencia al dios proscrito. Fue una campaña de borrado cultural ejecutada con la eficiencia despiadada de un estado totalitario antiguo. Pero Akenatón no se conformó con destruir. Quiso crear algo enteramente nuevo. Abandonó Tebas, la capital sagrada donde Amón había reinado durante siglos, y construyó una ciudad completamente nueva en medio del desierto. La llamó Aketatón, que significa el horizonte de Atón, y hoy la conocemos como Amarna. La construyó desde cero en un lugar donde nunca antes había existido asentamiento humano alguno. Un lugar que, según proclamó, el propio Atón le había revelado en una visión. Los restos arqueológicos de Amarna nos cuentan una historia fascinante y profundamente perturbadora.
Los arqueólogos han excavado los cementerios de Minduetsinnom, los trabajadores que construyeron la ciudad, y los esqueletos hablan de una explotación brutal que contradice la imagen de utopía espiritual que Akenatón intentaba proyectar. Más del 60% de los esqueletos adultos muestran signos de fracturas por estrés en la columna vertebral, resultado de cargar cargas demasiado pesadas desde una edad demasiado temprana. Muchos murieron antes de los 35 años. La ciudad de los sueños del faraón hereje se construyó literalmente sobre el sufrimiento y los huesos de miles de trabajadores anónimos. Mientras los obreros morían construyendo su visión, Akenatón se dedicaba a adorar al sol con su familia. Los relieves de Amarna nos muestran escenas que habrían escandalizado a los egipcios tradicionales. Akenatón y su esposa Nefertiti besando a sus hijas, jugando con ellas bajo los rayos benefactores de Atón. El faraón en momentos de intimidad doméstica que ningún gobernante anterior se habría atrevido a representar públicamente. Era un arte revolucionario, extraño, inquietante según los estándares establecidos durante milenios. Pero mientras Akenatón contemplaba extasiado el disco solar, el imperio que sus ancestros habían construido con sangre y sacrificio se desmoronaba. Las cartas de Amarna, una colección de más de 380 documentos diplomáticos encontrados en las ruinas de la ciudad, revelan un cuadro desolador de negligencia imperial. Los reyes vasallos de Siria y Palestina escribían carta tras carta, desesperados, pidiendo ayuda militar contra invasores y rebeldes. Los hititas avanzaban imparables desde el norte, anexando territorios que habían sido egipcios durante generaciones. Los reinos locales se rebelaban ante la evidente debilidad del centro. Y el faraón simplemente no respondía. Estaba demasiado absorto en su revolución religiosa para preocuparse por mantener unido el imperio que había heredado. Cuando Akenatón murió, después de 17 años de reinado, el daño era casi irreparable. Los templos llevaban más de una década cerrados y abandonados. Los sacerdotes habían sido dispersados, despojados de todo poder e influencia. La economía, que dependía en gran medida del sistema redistributivo centrado en los templos, se tambaleaba. El ejército estaba desmoralizado tras años de inacción. Las provincias asiáticas del imperio estaban perdidas o en rebelión abierta. Egipto, que había sido la superpotencia indiscutible del mundo conocido, era ahora una sombra de sí mismo. Y en medio de este caos apocalíptico quedaba un niño pequeño, probablemente hijo de Akenatón con una de sus propias hermanas. Un niño cuyo cuerpo ya llevaba las marcas de las enfermedades que la endogamia real había sembrado en su sangre durante generaciones. Este niño tendría que intentar reconstruir todo lo que su padre había destruido sistemáticamente. Tendría que reconciliar a los sacerdotes furiosos, restaurar los templos, abandonados, devolver a Egipto algún sentido de normalidad y estabilidad. Tendría que hacerlo mientras su propio cuerpo lo traicionaba con cada paso doloroso que daba. El peso aplastante de la herejía de Akenatón caería sobre los hombros frágiles de Tutankamón. Y eventualmente ese peso lo destruiría, como destruyó a toda su línea. En una cámara lateral de la tumba de Tutankamón, lejos del brillo del oro y las joyas que fascinaron al mundo, los arqueólogos encontraron algo que pasó casi desapercibido. 2 pequeños ataúdes, cada uno conteniendo el cuerpo momificado de un feto humano. Eran las hijas de Tutankamón, nacidas muertas o fallecidas poco después del nacimiento. Sus pequeños cuerpos, envueltos con el mismo cuidado que el del faraón mismo, cuentan la historia de una tragedia que trasciende al niño rey. Las mujeres de la familia real egipcia rara vez ocupan el centro del escenario histórico. Los registros hablan de faraones y sus conquistas,
de templos construidos y batallas ganadas. Pero detrás de cada faraón había reinas, princesas, madres cuyas vidas fueron igualmente extraordinarias y cuyo sufrimiento fue, en muchos casos, aún mayor. Las momias femeninas de la dinastía XVIII nos hablan de ese sufrimiento silenciado durante milenios. Comencemos con las pequeñas momias fetales encontradas en la tumba de Tutankamón. Cuando Howard Carter las descubrió en 1922, apenas les prestó atención. Eran pequeñas, aparentemente insignificantes, comparadas con el esplendor del ajuar funerario. Pero décadas después, cuando finalmente fueron examinadas con tecnología moderna, revelaron una tragedia íntima que complementa perfectamente la tragedia pública del faraón. Una de las momias tenía aproximadamente 5 meses de gestación cuando murió. La otra estaba mucho más desarrollada, entre 7 y 9 meses, casi lista para nacer. Los análisis de esta segunda momia revelaron múltiples anomalías, congénitas, espina bífida, una malformación grave de la columna vertebral, síndrome de Sprengel, una deformidad del omóplato y escoliosis severa. Incluso si hubiera nacido viva, sus posibilidades de supervivencia habrían sido prácticamente nulas con la medicina de la época. Estas pequeñas momias son la evidencia física de los intentos desesperados de Tutankamón y su esposa por producir un heredero. Cada embarazo debió traer esperanza. Cada pérdida, devastación. La madre de estas niñas era Ankesenamón, esposa de Tutankamón, y aquí la historia genealógica se vuelve aún más retorcida y perturbadora. Ankesenamón era media hermana de Tutankamón. Ambos eran hijos de Akenatón, aunque de diferentes madres. Las pequeñas momias fetales eran el producto de una unión entre medio hermanos que ya eran ellos mismos productos de múltiples generaciones de incesto. La genética es implacable en su matemática. Con cada generación de matrimonios consanguíneos, la probabilidad de que genes recesivos dañinos se expresen aumenta de manera exponencial. Para cuando Tutankamón y Ankesenamón intentaban tener hijos, la carga genética acumulada era simplemente demasiado pesada. Sus cuerpos llevaban demasiadas mutaciones ocultas, demasiados defectos silenciosos que, al combinarse en sus descendientes, producían embriones incapaces de sobrevivir. Pero Ankesenamón no es la única reina cuya historia merece ser contada. Miremos a la momia conocida como la Dama Joven, identificada mediante ADN como la madre biológica de Tutankamón. Esta mujer, cuyo nombre no conocemos con certeza, era hermana completa de Akenatón. Murió joven, probablemente antes de cumplir 25 años. Su cuerpo momificado muestra evidencia de haber tenido múltiples embarazos, pero no tenemos registro de más de un hijo que sobreviviera hasta la edad adulta. ¿Cuántos otros niños perdió? ¿Cuántas veces sintió la esperanza del embarazo convertirse en la agonía de la pérdida? Su momia guarda silencio sobre estos detalles, pero podemos inferir una vida marcada por el dolor reproductivo. Y luego está Nefertiti, quizás la reina más famosa del antiguo Egipto, cuyo busto pintado en el Museo de Berlín es una de las obras de arte más reconocidas del mundo. Nefertiti fue la esposa principal de Akenatón, su compañera en la revolución religiosa, la mujer cuya belleza fue inmortalizada en piedra. Tuvo 6 hijas con Akenatón, 6 princesas que aparecen en los relieves de Amarna jugando bajo los rayos de Latón. Pero ningún hijo varón. 6 embarazos que llegaron a término, 6 niñas, y ningún heredero masculino que pudiera continuar la línea dinástica de manera indiscutible. Cuando Akenatón necesitó un sucesor varón, tuvo que recurrir a procrear con su propia hermana. El fracaso de Nefertiti en producir un hijo varón tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de su propia vida.
Las reinas egipcias no eran figuras decorativas. Tenían títulos religiosos importantes, participaban activamente en ceremonias estatales, administraban propiedades considerables y ejercían influencia política significativa. Pero su función más crucial, la que determinaba su éxito o fracaso según los estándares de la época, era producir herederos varones sanos. Y en esto, las reinas de finales de la dinastía XVIII estaban fracasando sistemáticamente. No por falta de intentos ni por falta de devoción, sino porque la biología misma estaba en su contra. Los relieves del período de Amarna nos muestran escenas de aparente felicidad familiar. Akenatón y Nefertiti jugando con sus hijas, besándolas, sosteniéndolas en sus brazos bajo la bendición radiante del disco solar. Son imágenes de una intimidad doméstica sin precedentes en el arte real egipcio. Pero detrás de esas representaciones idílicas había una realidad más oscura que nadie se atrevía a representar. Una familia desesperada por producir un heredero varón sano, intentando una y otra vez, enfrentándose a abortos espontáneos, mortinatos, y niños que morían antes de poder caminar. Cuando Tutankamón murió sin dejar heredero vivo, el problema dinástico se volvió crítico e irresoluble. Ankesenamón, ahora viuda sin hijos, se encontró en una posición de vulnerabilidad extrema. Una carta extraordinaria encontrada en los archivos hititas, los enemigos tradicionales de Egipto, revela la profundidad de su desesperación. Escribió al rey Suppiluliuma de los hititas con palabras que aún resuenan a través de los milenios. Mi esposo ha muerto y no tengo hijos. Se dice que tú tienes muchos hijos. Si me enviaras uno de tus hijos, él se convertiría en mi esposo. Nunca tomaré a uno de mis sirvientes para hacerlo mi esposo. Tengo miedo. Esas últimas 3 palabras lo dicen todo. Tengo miedo. La última princesa de la línea de sangre legítima de la dinastía XVIII, rodeada de funcionarios ambiciosos que la veían como un obstáculo o como un instrumento, escribiendo a un rey extranjero en busca de una salida que nunca encontraría. El príncipe hitita, que fue enviado en respuesta a esta carta desesperada, fue asesinado en el camino, probablemente por orden de algún funcionario egipcio, que no estaba dispuesto a ver a un extranjero sentarse en el trono de los faraones. Con esa muerte, la última esperanza de Ankesenamón de mantener algún control sobre su destino se desvaneció como arena entre los dedos. Las reinas de la dinastía XVIII fueron víctimas silenciosas de un sistema que las valoraba principalmente por su capacidad reproductiva. Cuando esa capacidad fue destruida por generaciones de endogamia, ellas pagaron el precio más alto, con sus cuerpos agotados por embarazos fallidos, con sus hijos muertos antes de nacer, con sus vidas consumidas por la imposible tarea de perpetuar una línea que estaba genéticamente condenada. Durante décadas, el misterio de la muerte de Tutankamón alimentó innumerables teorías, novelas, documentales y especulaciones. ¿Fue asesinado por un golpe en la cabeza? ¿Envenenado por consejeros ambiciosos? ¿Víctima de una conspiración palaciega? Las teorías se multiplicaban como las arenas del desierto, cada una más dramática que la anterior. Pero cuando la ciencia finalmente pudo examinar el cuerpo del faraón, encontró una verdad menos sensacional, pero infinitamente más trágica. El asesinato es una historia más emocionante que la enfermedad. Es por eso que durante generaciones, historiadores, novelistas y cineastas prefirieron imaginar a Tutankamón víctima de una conspiración mortal. La narrativa era irresistible. Un joven rey inocente, rodeado de consejeros codiciosos, eliminado para que otros pudieran apoderarse del trono. Había sospechosos perfectos. ¡Ay! El anciano visir que se casó con la viuda
y tomó la corona. Horemheb, el general ambicioso que eventualmente reinaría. El escenario estaba listo para un thriller de palacio. Las evidencias parecían apoyar esta teoría. Una radiografía realizada en 1968 mostraba fragmentos de algo que parecía hueso en el interior del cráneo del faraón. Los entusiastas del asesinato interpretaron esto como evidencia de un golpe mortal en la cabeza. Las novelas se escribieron, los documentales se filmaron. El misterio del asesinato de Tutankamón se convirtió en uno de los enigmas históricos más populares del siglo XX. Pero la ciencia tiene una forma irritante de arruinar buenas historias con hechos inconvenientes. Cuando la momia de Tutankamón fue sometida a tomografía computarizada en 2005, los investigadores pudieron examinar el interior del cráneo con una precisión imposible para las radiografías antiguas. Lo que encontraron no fue evidencia de asesinato. Los fragmentos dentro del cráneo resultaron ser resina de embalsamamiento que se había filtrado y solidificado durante el proceso de momificación, para luego fragmentarse con el paso de los milenios. No había ningún trauma craneal que pudiera haber causado la muerte. El supuesto golpe mortal simplemente nunca existió. Con la teoría del asesinato por trauma craneal descartada, los investigadores tuvieron que buscar otras explicaciones. Y lo que encontraron fue un cuadro médico complejo que contaba una historia muy diferente. Una historia de enfermedad acumulada, de un cuerpo que finalmente cedió bajo el peso de demasiadas aflicciones simultáneas. Las tomografías revelaron una fractura en el fémur izquierdo de Tutankamón que mostraba signos de haber ocurrido poco antes de la muerte, posiblemente solo días antes. Los bordes de la fractura presentaban evidencia de embalsamamiento, lo que indica que la pierna estaba definitivamente rota cuando el faraón murió. Pero, ¿fue esta fractura la causa directa de la muerte? Imagina la escena probable. Un joven de 18 años, ya debilitado por la malaria crónica y las deformidades óseas, sufre una caída severa. Quizás tropezó con uno de sus propios bastones en un momento de debilidad. Quizás intentaba participar en alguna actividad física ceremonial y su cuerpo simplemente no pudo responder. Quizás, como algunos investigadores han especulado, intentaba cazar desde un carro de guerra, tratando desesperadamente de demostrar que era un verdadero faraón guerrero a pesar de sus limitaciones. Y el carro volcó. En un cuerpo sano, una fractura de fémur es seria pero rara vez fatal con el cuidado adecuado. El paciente necesita inmovilización, tiempo para sanar, nutrición apropiada. Pero el cuerpo de Tutankamón no era sano. Su sistema inmunológico, ya comprometido por los parásitos de la malaria que nadaban en su sangre y por los defectos genéticos heredados de generaciones de endogamia, no podía responder eficazmente a la infección que probablemente se desarrolló en la herida abierta. Los investigadores encontraron ADN de Plasmodium falciparum en cantidades que indican una infección activa de malaria en el momento de la muerte. La combinación fue letal. Una fractura grave en un cuerpo ya devastado por la malaria, con un sistema inmunológico incapaz de combatir la infección. La fiebre habría subido imparablemente. La herida se habría infectado. Los órganos habrían comenzado a fallar uno por uno. Los últimos días de Tutankamón debieron ser una agonía lenta y terrible. Imagina los aposentos reales, perfumados con incienso para enmascarar el olor de la enfermedad. Los médicos de la corte aplicando ungüentos de miel y resina sobre la herida infectada, recitando conjuros médico-mágicos que combinaban práctica empírica con súplicas a los dioses. Los sacerdotes, probablemente los mismos que Tutankamón, había restaurado a su poder después de la herejía de su padre, orando a Amón, a Osiris, a todos los dioses del panteón que su padre había intentado abolir.
Y en medio de todo, un joven de 18 años, temblando de fiebre, sintiendo cómo la vida se escapaba de un cuerpo que nunca había funcionado correctamente. No hubo asesino con un arma oculta. No hubo veneno vertido en una copa de vino. Lo que hubo fue mucho más prosaico y mucho más triste. Un cuerpo que finalmente sucumbió ante la acumulación de demasiadas enfermedades, demasiadas debilidades, demasiados defectos heredados de ancestros que nunca imaginaron las consecuencias de sus matrimonios. Hay un detalle en la momificación de Tutankamón que habla de la prisa y quizás del pánico de quienes lo prepararon para el viaje al más allá. A diferencia de otras momias reales, el cuerpo fue embalsamado con cantidades excesivas de resinas y aceites. Tantas que en algún momento después del entierro, cuando la tumba fue sellada, los materiales experimentaron combustión espontánea. Las pruebas químicas modernas han confirmado que hubo un incendio dentro del sarcófago. El cuerpo del faraón se quemó parcialmente dentro de su propia tumba, mientras afuera sus sucesores ya se preparaban para borrar su memoria de la historia. ¿Fue la excesiva cantidad de aceites un error de embalsamadores apresurados? ¿O fue un intento deliberado de ocultar el estado deteriorado de un cuerpo devastado por la enfermedad? Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sabemos es que el niño rey, que había pasado su corta vida luchando contra un cuerpo que nunca cooperó, encontró un final que no fue dramático ni glorioso. Fue, simplemente, el final inevitable de una vida que había estado condenada desde el principio. Con el último aliento de Tutankamón, algo más murió en aquel palacio de Tebas. No solo moría un joven faraón, moría la esperanza de continuidad de una de las dinastías más poderosas que el mundo había conocido. Las dos pequeñas momias fetales en su tumba eran el testimonio silencioso de lo que pudo haber sido, y nunca fue. La línea directa de la dinastía 18 terminaba aquí, en un lecho de enfermo, sin herederos, sin futuro, sin mañana. La muerte de un faraón sin heredero era una crisis constitucional de proporciones cósmicas en el antiguo Egipto. El faraón no era simplemente un gobernante político, era el nexo entre el mundo divino y el humano, el garante del orden cósmico llamado Maat, el único ser capaz de mantener el equilibrio entre el caos y la civilización. Sin un heredero claro, ese nexo se rompía, y con él, potencialmente, todo el orden del universo. Tutankamón había intentado producir ese heredero. Las dos momias fetales en su tumba son evidencia de al menos dos embarazos que terminaron en tragedia. Podemos imaginar otros intentos que no dejaron registro, otras pérdidas que se sumaron a la cuenta de dolor de la joven pareja real. Pero al final, a pesar de todos los esfuerzos, cuando el faraón cerró los ojos por última vez, no había ningún niño que pudiera reclamar legítimamente el trono. Los números son elocuentes sobre la magnitud de la crisis. La dinastía 18 había producido algunos de los faraones más exitosos de toda la historia egipcia. Tutmosis. Primero, segundo y tercero habían expandido el imperio hasta límites nunca antes alcanzados. Amenhotep III había reinado durante casi 40 años de paz y prosperidad sin precedentes. Pero ahora, después de aproximadamente 250 años de gloria, la línea directa de sangre real se había estrechado hasta un punto de ruptura, y finalmente se había roto. Ankesenamón, la viuda de Tutankamón, era técnicamente la heredera de la legitimidad dinástica. Como hija de Akenatón y nieta de Amenhotep III, llevaba la sangre real en sus venas. Pero era mujer en una sociedad que, aunque otorgaba a las mujeres más derechos que muchas otras culturas antiguas, no contemplaba fácilmente el gobierno femenino independiente. Y lo que era peor, había demostrado ser incapaz de producir herederos viables. Sus embarazos terminaban en muerte
antes de que los niños pudieran nacer vivos. Su carta desesperada al rey hitita, pidiendo un príncipe extranjero para casarse y gobernar Egipto, revela la profundidad de su aislamiento y su miedo. Estaba rodeada de hombres poderosos que la veían como un obstáculo o como un instrumento para sus propias ambiciones. No tenía aliados verdaderos, no tenía hijos que la protegieran, no tenía futuro que pudiera controlar. El príncipe hitita Zananza fue asesinado antes de llegar a Egipto. Algunos historiadores creen que Ay ordenó el asesinato. Otros sospechan de Horemheb. Lo cierto es que alguien con poder suficiente decidió que un extranjero jamás se sentaría en el trono de los faraones, aunque eso significara dejar a la última heredera legítima sin opciones. Con esa muerte en algún camino polvoriento entre Anatolia y Egipto, murió también cualquier posibilidad de que Anque-Senamón pudiera forjar su propio destino. Después del asesinato del príncipe hitita, Anque-Senamón desaparece casi por completo del registro histórico. Existe evidencia de que se casó con Ay, el anciano funcionario que tomó el trono tras la muerte de Tutankamón. Se han encontrado anillos que muestran los cartuchos de ambos juntos, sugiriendo una unión matrimonial. Pero después de eso, silencio absoluto. Su nombre no vuelve a mencionarse en ningún documento conocido. Su tumba, si existe, nunca ha sido encontrada. La última princesa de sangre pura de la dinastía 18 simplemente se desvanece, como si nunca hubiera existido. ¿Murió poco después de casarse con Ay? ¿Quizás en otro intento fallido de embarazo? ¿Fue eliminada discretamente cuando dejó de ser útil políticamente? ¿Vivió el resto de sus días en un retiro forzado, alejada del poder, olvidada por todos? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que con ella terminó definitivamente cualquier posibilidad de continuación directa de la línea. El vacío dinástico creado por la muerte de Tutankamón fue llenado no por familiares de sangre, sino por funcionarios que habían servido a la corona durante años. Primero Ay, el anciano visir, tomó el trono mediante su matrimonio con la viuda real. Luego Horemheb, el general, sucedió a Ay cuando éste murió apenas 4 años después. Ninguno de los dos tenía sangre real. Ninguno de los dos podía reclamar legitimidad dinástica verdadera. Eran usurpadores legales, hombres que aprovecharon un vacío para elevar sus propias familias al poder supremo. La dinastía 18, que había gobernado Egipto durante un cuarto de milenio, no terminó con una invasión extranjera ni con una revolución popular. Terminó con un gemido silencioso, con 2 pequeñas momias fetales en una tumba abarrotada, con una reina que desapareció sin dejar rastro, con un trono que pasó a manos de hombres que nunca debieron sentarse en él, según las tradiciones ancestrales. Es una lección que la historia repetiría una y otra vez en Mindometsint, diferentes civilizaciones. Las dinastías más poderosas rara vez caen ante enemigos externos. Caen desde dentro, carcomidas por sus propias debilidades, víctimas de las mismas prácticas que creían las hacían fuertes. La pureza de sangre que los faraones buscaban preservar con tanto celo fue precisamente lo que destruyó su capacidad de perpetuarse. La serpiente se mordió la cola, y el veneno resultó ser mortal. Mientras el cuerpo de Tutankamón era preparado para su viaje eterno, 2 hombres observaban desde las sombras con ojos calculadores. Habían servido fielmente durante años, acumulando poder e influencia mientras la familia real se consumía en sus propias enfermedades. Ahora, finalmente, su momento había llegado. Ay y Horemheb no eran de sangre real, pero eso no les impediría reclamar el trono más poderoso del mundo conocido.
Visualiza el palacio de Tebas en los días posteriores a la muerte de Tutankamón. El luto oficial envuelve cada habitación como un sudario, invisible. Los sirvientes caminan en silencio, temerosos de perturbar el duelo. El cuerpo del joven faraón está siendo preparado en las cámaras de embalsamamiento, sometido al ritual de 70 días que lo transformará en una momia preparada para la eternidad. Y mientras tanto, en las salas de consejo, los verdaderos juegos de poder están en pleno desarrollo. Ay era un hombre viejo cuando Tutankamón murió, probablemente rondando los 70 años de edad, en una época en que llegar a los 50 era ya un logro considerable. Su título oficial era Padre del Dios, una designación ambigua que podría significar suegro del faraón o simplemente un título honorífico de alto rango. Algunos historiadores creen que era el padre de Nefertiti, lo que lo habría convertido en bisabuelo de las hijas fallecidas de Tutankamón, y le habría dado una conexión, aunque tenue, con la familia real. Lo que sabemos con certeza es que Ay había sido uno de los consejeros más cercanos del Yendobecien, joven faraón durante los 10 años de su reinado. Había guiado las decisiones del niño rey. Había supervisado la restauración de los templos de Amón. Había manejado las complejidades de gobernar un imperio, mientras el faraón nominal luchaba simplemente por mantenerse de pie. Era el poder detrás del trono, y cuando el trono quedó vacante, decidió sentarse en él directamente. En la pared norte de la cámara funeraria de Tutankamón hay una escena pintada que resulta extraordinariamente reveladora para quien sabe interpretarla. Muestra a Ay, vestido con las insignias completas de faraón, realizando la ceremonia de apertura de la boca sobre la momia de Tutankamón. Esta ceremonia era tradicionalmente realizada por el heredero legítimo, por el hijo que sucedería al faraón fallecido. Al ordenar que lo representaran en este papel sagrado, Ay estaba legitimando visualmente su derecho al trono. Estaba proclamando, sin necesidad de palabras, que él era el sucesor legítimo de Tutankamón. Para consolidar aún más su posición, Ay se casó con Ankesenamón, la viuda del faraón. Era una práctica común en el antiguo Egipto. Casarse con la viuda real transfería parte de la legitimidad dinástica al nuevo esposo. Pero en este caso, la disparidad era grotesca. Ankesenamón era una joven de aproximadamente 20 años. Ay era un anciano de 70. Ella era la última heredera de una dinastía gloriosa. Él era un funcionario que había servido a esa dinastía durante décadas. Algunos historiadores ven en este matrimonio un acto de violencia institucionalizada. Otros, un acuerdo pragmático entre dos personas atrapadas en circunstancias imposibles. El reinado de Ay duró apenas 4 años. Murió alrededor del año 1319, antes de nuestra era, probablemente de causas naturales relacionadas con su avanzada edad. No dejó herederos que pudieran continuar su nueva línea. Su tumba, preparada apresuradamente en el Valle de los Reyes, fue posteriormente vandalizada, sus cartuchos borrados, su memoria condenada al olvido. El anciano que había maniobrado tan hábilmente para alcanzar el trono no pudo mantener su legado más allá de su propia muerte. Y esperando pacientemente para ocupar su lugar estaba Horemheb. Si Ay representaba el poder de la burocracia cortesana, Horemheb representaba el poder del ejército. Era un general, un comandante militar que había liderado campañas para intentar recuperar los territorios perdidos durante la negligencia de Akenatón. Era un hombre de acción en un mundo de intrigas palaciegas, respetado por sus soldados, temido por los enemigos de Egipto, y absolutamente despiadado en su ambición personal. Durante el reinado de Tutankamón, Horemheb había ostentado títulos impresionantes. Generalísimo, portador del abanico a la derecha del rey, supervisor de todos los trabajos del rey.
había construido una tumba magnífica para sí mismo en Saqqara, decorada con escenas de sus triunfos militares, preparándose para una eternidad gloriosa como el más grande de los nobles. Pero cuando Ay murió sin herederos, Horemheb vio una oportunidad que trascendía cualquier tumba de noble. Horemheb tomó el trono con la confianza de un hombre, acostumbrado al mando. No tenía sangre real, no tenía conexión matrimonial con la dinastía anterior, no tenía ninguna legitimidad tradicional. Pero tenía el ejército, y en última instancia, eso era suficiente. Los sacerdotes de Amón, que debían sus posiciones restauradas a las políticas del período de Tutankamón, no estaban en posición de objetar. La nobleza, fragmentada y temerosa, se inclinó ante el nuevo poder. Pero Horemheb no se conformó con simplemente gobernar. Decidió que la historia misma debía ser reescrita para borrar el período de vergüenza que representaban Akenatón, Tutankamón y Ay. Ordenó que los nombres de estos faraones fueran eliminados de todos los registros oficiales. Sus cartuchos fueron cincelados de los monumentos. Sus estatuas fueron destruidas o reutilizadas. Las listas reales oficiales que Horemheb mandó crear saltaban directamente de Amenhotep III a Horemheb mismo, como si los reinados intermedios nunca hubieran existido. Fue un intento de borrado histórico a escala monumental, ejecutado con recursos estatales y determinación implacable. Y durante miles de años funcionó. Akenatón, el hereje que había desafiado a los dioses, fue olvidado. Tutankamón, el niño rey que había intentado reparar el daño, fue olvidado. Ay, el anciano que había maniobrado hasta el trono, fue olvidado. Solo quedaba Horemheb, presentándose como el restaurador legítimo del orden tradicional, el salvador que había devuelto a Egipto a su gloria ancestral. Horemheb gobernó durante aproximadamente 27 años, muriendo alrededor del año 1292 antes de nuestra era. Fue, en muchos sentidos, un faraón competente y exitoso. Restauró completamente el culto de Amón, reconstruyó templos, reorganizó la administración del Estado y devolvió al ejército su antigua eficacia. Pero él tampoco tenía hijos que pudieran sucederlo. Antes de morir, Horemheb nombró como heredero a otro militar, un hombre llamado Paramesú, quien tomaría el nombre de Ramsés al convertirse en faraón. Con Ramsés, primero comenzaría la dinastía 19, una nueva línea real que produciría faraones tan famosos como Seti I y Ramsés II, el Grande. Pero esa ya es otra historia. Lo que importa para nuestra narrativa es que con la muerte de Horemheb, los últimos testigos directos del colapso de la dinastía 18 desaparecieron. Los secretos de lo que realmente sucedió en aquellos años turbulentos fueron enterrados con ellos, sellados tras muros de silencio oficial, destinados a permanecer ocultos durante más de 3 milenios. Hasta que un arqueólogo británico, buscando tumbas en el Valle de los Reyes, tropezó con una escalera de piedra que conducía a una puerta sellada. El 4 de noviembre de 1922, Howard Carter descubrió los primeros escalones que conducían a la tumba de Tutankamón. Cuando finalmente abrió la puerta sellada y asomó una vela temblorosa en la oscuridad, lo que vio lo dejó sin palabras. Cosas maravillosas. Fue todo lo que pudo murmurar. Pero las verdaderas maravillas no eran el oro ni las joyas. Eran los secretos que el cuerpo del faraón había guardado durante más de 3000 años, esperando pacientemente a que la ciencia desarrollara el lenguaje para escucharlos. Durante casi un siglo, después de su descubrimiento, la tumba de Tutankamón fue famosa principalmente por su tesoro. El oro deslumbrante, las joyas exquisitas, los objetos cotidianos preservados milagrosamente. Todo esto capturó la imaginación del mundo y convirtió a Tutankamón en el faraón más reconocido de la historia.
Pero el verdadero tesoro de la tumba no era el Inmorechel, material que podía medirse en quilates. Era la información biológica encerrada en el cuerpo momificado del joven rey. La transformación de las momias de simples reliquias a archivos biológicos fue un proceso gradual que abarcó todo el siglo XX y continúa hasta hoy. Cada avance tecnológico abría nuevas ventanas al pasado. Las radiografías permitieron ver los huesos sin desenvolver los vendajes. Las tomografías computarizadas crearon mapas tridimensionales de cuerpos que llevaban milenios inmóviles. El análisis de ADN reveló relaciones familiares, enfermedades y secretos genéticos que ningún escriba había registrado. Y lo que estas tecnologías nos han contado sobre el final de la dinastía XVIII es una historia que los antiguos egipcios nunca habrían querido que supiéramos. Nos han contado que el faraón dorado era un joven enfermo, incapaz de caminar sin bastones, atormentado por la malaria, víctima de deformidades congénitas que habrían sido evitables si sus ancestros hubieran elegido diferentes parejas matrimoniales. Nos han contado que sus intentos de tener herederos terminaron en pequeños cuerpos momificados, bebés que nunca tuvieron oportunidad de vivir. Nos han contado que la familia real de la dinastía XVIII no fue destruida por enemigos externos ni por conspiraciones internas, sino por las leyes implacables de la biología, por la acumulación silenciosa de genes defectuosos que ningún sacerdote podía exorcizar. Los cuerpos reales, preservados con la intención de garantizar la vida eterna de sus ocupantes, se han convertido en los testigos más honestos de su propia historia. A diferencia de los relieves propagandísticos que mostraban faraones perfectos, a diferencia de los textos oficiales que proclamaban victorias y glorias, las momias no pueden mentir. Sus huesos cuentan la verdad de vidas vividas, de enfermedades sufridas, de muertes acontecidas. Hoy, los investigadores continúan extrayendo información de estas momias antiguas. Nuevas técnicas de análisis de proteínas permiten estudiar la dieta y el estilo de vida. Estudios isotópicos revelan los lugares donde estas personas pasaron su infancia. Análisis de patógenos antiguos nos muestran las enfermedades que plagaron al mundo antiguo. Cada año, las momias nos cuentan algo nuevo, añadiendo capas de complejidad a nuestra comprensión del pasado. Y lo que nos dicen es profundamente humano. Detrás de la máscara dorada de Tutankamón había un adolescente que sufría dolor crónico, que luchaba por cumplir expectativas imposibles, que intentaba desesperadamente tener hijos que nunca llegaron. Detrás de los títulos grandiosos de Señor de las dos tierras y Dios viviente, había un joven vulnerable, atrapado en circunstancias que no había elegido, heredero de decisiones tomadas generaciones antes de su nacimiento. El colapso de la dinastía XVIII no fue un evento dramático ni repentino. Fue un proceso gradual, una acumulación de pequeñas tragedias que eventualmente se sumaron a una catástrofe dinástica. Cada matrimonio entre hermanos añadía otra capa de debilidad genética. Cada heredero enfermo hacía más frágil la línea de sucesión. Cada embarazo fallido reducía las opciones disponibles. Hasta que finalmente no quedaron opciones, no quedaron herederos, no quedó nadie que pudiera continuar la línea. Las momias nos han enseñado que incluso los imperios más poderosos están construidos sobre fundamentos humanos, y que esos fundamentos son tan frágiles como los cuerpos que los sostienen. Los faraones podían construir pirámides que desafiaran los milenios, pero no podían escapar de las limitaciones de su propia biología. Podían proclamarse dioses, pero morían como hombres, víctimas de las mismas enfermedades que afligían a los campesinos más humildes de sus dominios. Cuando hoy visitamos un museo y contemplamos la máscara dorada de Tutankamón,
estamos viendo mucho más que una obra de arte antigua. Estamos viendo el rostro de una tragedia dinástica, el símbolo de una familia que se destruyó a sí misma en su búsqueda de pureza, el recordatorio de que el poder absoluto no protege contra las leyes de la naturaleza. Las momias han hablado, y su mensaje resuena a través de los milenios. Y así llegamos al final de nuestro viaje, aunque en realidad los viajes por la historia nunca terminan verdaderamente. Las momias de la dinastía XVIII siguen en sus museos y almacenes, guardando secretos que aún no hemos aprendido a leer. Cada año, nuevas tecnologías nos permiten hacer preguntas que antes eran imposibles. La historia de Tutankamón y su familia continúa revelándose, capa por capa, como los vendajes que envuelven sus cuerpos preservados. Lo que hemos descubierto juntos hoy es una historia que los libros de texto rara vez cuentan en toda su complejidad. No es la historia del tesoro dorado que deslumbró al mundo en 1922. Es la historia de lo que ese oro ocultaba. Un cuerpo enfermo, una familia agonizante, una dinastía que se consumió desde dentro, mientras el mundo exterior la admiraba y temía. Tutankamón subió al trono siendo un niño enfermo, heredero de un reino devastado por la herejía de su padre. Pasó su breve reinado intentando reparar lo irreparable, restaurar lo que había sido destruido, sanar heridas que eran demasiado profundas para cerrarse. Y murió antes de cumplir 20 años, sin hijos, sin herederos, dejando tras de sí un vacío que permitió que hombres ambiciosos tomaran el poder que su familia había ostentado durante un cuarto de milenio. Las pequeñas momias fetales en su tumba son quizás el testimonio más conmovedor de toda esta tragedia. Dos vidas que nunca fueron, dos esperanzas que se extinguieron antes de nacer, dos recordatorios de que incluso el faraón más poderoso no podía vencer a la biología que lo condenaba. Tutankamón y Ankesenamón intentaron perpetuar su línea, pero la carga genética de generaciones de endogamia era simplemente demasiado pesada para permitir que la vida continuara. Hay algo profundamente humano en esta historia, algo que trasciende los milenios que nos separan del antiguo Egipto. Todos conocemos la experiencia de heredar problemas que no creamos, de cargar con las consecuencias de decisiones tomadas por otros. Todos hemos sentido, en algún momento, el peso de expectativas que parecen imposibles de cumplir. Y todos, en última instancia, somos vulnerables a las limitaciones de nuestros propios cuerpos. Tutankamón fue considerado un dios viviente, pero su vida fue un recordatorio constante de su humanidad. Cada paso doloroso sobre sus pies deformados, cada episodio de fiebre palúdica, cada mirada a los bastones que necesitaba para mantenerse en pie, le recordaba que por más títulos divinos que ostentara, era tan mortal como el más humilde de sus súbditos. Cuando Howard Carter asomó su vela en la oscuridad de la tumba y vio el brillo del oro, no podía imaginar lo que la ciencia moderna eventualmente revelaría. Vio tesoros materiales. Nosotros vemos ahora tesoros de conocimiento. Vio la gloria del antiguo Egipto. Nosotros vemos su fragilidad oculta. Vio un faraón. Nosotros vemos a un joven que sufrió más de lo que cualquier persona debería sufrir. La historia de Tutankamón y el colapso de su dinastía no es solo una lección sobre el pasado. Es un espejo que nos muestra verdades incómodas sobre el poder, la familia y las consecuencias de nuestras decisiones. Los faraones creían que casándose entre ellos, preservaban su divinidad. En realidad, estaban sembrando las semillas de su propia destrucción. Creían que el aislamiento los hacía más fuertes. En realidad, los hacía más débiles. La próxima vez que veas una imagen de la máscara dorada de Tutankamón, tómate un momento para pensar en el joven que está detrás de ese oro.
Piensa en sus pies, adoloridos, en sus bastones desgastados, en las fiebres que lo atormentaban. Piensa en sus hijas que nunca nacieron, en su esposa que desapareció en el silencio de la historia, en el imperio que heredó en ruinas y que intentó reconstruir con un cuerpo que se negaba a cooperar. Y quizás, al pensar en él, encontrarás algo de esa humanidad compartida que nos conecta a través de los milenios. Porque al final, la historia no es solo sobre reyes y conquistas. Es sobre personas que vivieron, sufrieron, amaron y murieron, tan reales en su momento como nosotros lo somos en el nuestro. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si esta historia te ha hecho reflexionar, te invito a dejar un comentario compartiendo tus pensamientos. ¿Qué aspecto de la historia de Tutankamón te ha sorprendido más? ¿Qué otros misterios del antiguo Egipto te gustaría que exploráramos juntos en futuros videos? Dale me gusta si has disfrutado este recorrido. Y suscríbete para no perderte las próximas aventuras por los pasillos polvorientos de la historia. Hasta el próximo viaje. Cuida tu curiosidad, porque es el puente que conecta el presente con todos los pasados posibles.